Bueno, bienvenidas, bienvenidos al cuarto encuentro de historias del museo. Como ustedes saben, un ciclo de conferencias, charlas sobre personajes, colecciones y obras del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti. Primeros tres encuentros trataron sobre las bellas artes bonaerenses, la colección fundacional y sobre Petoruti concretamente. Y hoy vamos a empezar una nueva parte del ciclo sobre artistas de nuestra colección, que continuará todo el mes de septiembre. Por eso invitamos a Lele de Rueda, que nos va a compartir su conferencia Notas para una colección, artistas mujeres en el museo. Sé que muchos de ustedes conocen a Lele, pero voy a leer una pequeña presentación. María de los Ángeles de Rueda es profesora y licenciada en Historia de las Artes Plásticas por la Facultad de Bellas Artes, magíster en Estética y Teoría de las Artes por la misma facultad. Se desempeña como profesora titular ordinaria en Historia de las Artes Visuales 6 y 7 e Historia de las Artes Visuales 3, también en la facultad. Es docente, investigadora de categoría 1 en el programa de incentivos por la universidad. Dirige un proyecto sobre modernidades artísticas y giro decolonial, comparando música y artes visuales, y coordina becarias y tesistas. Fue directora interina del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano y directora de la maestría en Estética y Teoría de las Artes en la misma facultad. Además, se desempeña como profesora de posgrado en la Maestría de Conservación y Preservación del Patrimonio Arquitectónico en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata. Tuvo varios premios de investigación, fue becaria de la universidad y del CONICET, y ha publicado numerosos artículos y compilado libros sobre arte, medios y cultura de redes, prácticas experimentales y artes en la ciudad de La Plata. Además, seguramente muchas y muchos de aquí han sido alumnas y alumnos de Lelena en algún momento, entre los que me cuento, y es sin duda una de las profesoras e historiadoras del arte más queridas de La Plata. Bueno, sin más presentaciones, los dejo con Lele y después volvemos a las preguntas. Buenas tardes, muchas gracias Federico por tus palabras de presentación y por la invitación. Eh, Espero que no haber generado demasiadas expectativas. Yo sé que es un tema, bueno, que nos convoca, es un tema de alguna manera imprescindible. Eh, y empiezo como haciéndome, disculpándome un poquito, eh, lo llamé notas porque, bueno, en este contexto en que nos encuentra este año, este ya semestre, eh, y con los precedentes de en algún momento haber dirigido un instituto de historia del arte, todo mi archivo, digamos, toda mi caja de catálogos de mano y folleterías sobre las artes de La Plata y el material del provincial que yo durante 30 años más o menos como espectadora, como alumna y luego como docente. Bueno, todo lo dejé en el Instituto de Historia del Arte Argentino Americano. Así que en realidad en mi casa tengo muy pocas cosas. Eh, es el momento que nos agarra esta pandemia, entre otras cosas, de la necesidad de los repositorios digitales. Es como algo inminente y necesario que tenemos que producir. Entonces, bueno, lo que yo voy a mostrar justamente son notas, son anotaciones de algo que fui recolectando, de recuerdos, y también de, bueno, cierto relevamiento que empecé con un proyecto el año pasado y que quedó como en prensa, en un conjunto de artículos que en algún momento el Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano va a sacar. Eh, y en ese contexto, bueno, yo quise trabajar sobre algunas artistas mujeres de la década del 90 en la ciudad de La Plata. Entonces, bueno, con esas precedentes y con algunas breves investigaciones que tienen que ver más con, por ahí, prólogos a muestras que he hecho de muchas artistas, algunas amigas, otras colegas, no necesariamente amigas, dije, bueno, evidentemente hay que retomar estos aspectos y trabajar
bueno, empezar a trabajar o por lo menos empezar a contagiar a los jóvenes a que empiecen cuando, en el momento de iniciarse en la investigación, en el momento de iniciarse a becas, empezar a trabajar con los artistas de las colecciones en los museos locales y, ¿por qué no?, de las artistas que necesariamente tienen que historiarse o ponerse en serie y demás. Entonces, bueno, yo voy a iniciar esta presentación con algunos antecedentes como una especie de estado de la cuestión y después armé como dos constelaciones y también acá pidiendo disculpas a una cantidad enorme de artistas visuales, escultoras, pintoras, grabadoras, ceramistas, que no me voy a mostrar porque realmente no tenía una buena imagen o no tenía directamente imágenes, ¿no? Como para ofrecerles a los que están viendo esta conferencia algo más o menos. Entonces, digamos, el recorte es un recorte del material que tengo en este momento y además, obviamente, de gustos y de personales, porque uno también lo pone en juego, y de ciertas correspondencias en estas dos constelaciones que armé de las artistas. Así que bueno, voy a compartir pantalla ahí y bueno, como ustedes habrán visto, la imagen de tapa es El sol afuera de Graciela Genovés, una querida pintora y ex docente de la Facultad de Bellas Artes, de la cual en el museo hay 3 obras. Entonces, bueno, me parece sumamente interesante, es una de las artistas sobre las que voy a hablar, además de que, bueno, en determinado momento, hace un par de años, ella me invitó a que escribiera un texto crítico como para, bueno, finalmente hacer una publicación que todavía no ha podido salir, pero bueno, de eso resultó también una muestra que curó Jorge Batista en el museo, y bien, ahí estamos eh, comenzando con esto que les digo como este estado de la cuestión. Bueno, es un poco la matriz de datos que hay que empezar o hay que volver a revisar. También les cuento que yo durante muchos años trabajé lo contemporáneo, la contemporaneidad, y de pronto por cuestiones en la docencia, me he dedicado al siglo XIX en estos últimos años y a la primera modernidad en el arte argentino. Entonces, creo, como invito también a los alumnos a pensar, a las alumnas a pensar, un volver a mirar, un volver a leer, un recuperar fuentes que por ahí están perdidas. Y un poco en estos días, o en este año, estoy recuperando algunas publicaciones de la primera década del siglo en La Plata, en la ciudad de La Plata, lo que es la revista Ars y el Círculo Ars, y una figura, o dos figuras, una Putaret y otra José María Rey, de los cuales, bueno, hay que seguir relevando e investigando, pero, digamos, como llamado de atención y en el contexto del discurso que podían mantener en esos años, justamente José María Rey comenta, para 1911, la novedad, ¿no?, de las mujeres dibujantes, es decir, en la escuela de dibujo, primero provincial, ¿no?, que va a participar dentro del Museo de Ciencias de La Plata, hasta que después pase a ser la Escuela Superior de Bellas Artes, ¿no?, en un tránsito de unos 10 años, bueno, aparece una promoción de mujeres dibujantes que atraviesan también otras manifestaciones artísticas, pero básicamente la Putaret, el Círculo y Rey hacen hincapié en el rol de la mujer dibujante porque van a obtener una salida laboral y además justamente dan cuenta en los artículos de que estas dibujantes
bueno, van a trabajar en el Ministerio de Obras, realizando planos, realizando planos de infraestructura arquitectónica, ingenieril y geográfico. Entonces hay una valorización que se va a extender al círculo ARTS, en la comisión directiva, en las primeras manifestaciones de salones, que me parece importante de empezar a revisar. También en este estado de quienes se han ocupado, digamos, de una manera más o menos sistemática, bueno, volvemos siempre, y en vinculación a la charla pasada de Juan Cruz, que trabaja con el archivo de Osvaldo Nessi, de Ángel Osvaldo Nessi. Bueno, él en el diccionario temático, que finalmente se compila en el año 82, en 1982, con una cantidad de investigadores que participan, pero bueno, él particularmente en ese contexto ya citaba a, no sé si todos están viendo la pantalla completa, a mí me aparece acá como unas caritas, díganme. Sí, sí, Pero se bueno, ven, se ven. bueno, perfecto. Eh, hace, transcribe una cita de Lucy Lippard, ¿no?, que es una especialista que en general se conoce vinculada al arte conceptual, al surgimiento del arte conceptual, pero es una también de las primeras críticas en el contexto del nuevo criticismo norteamericano, que se dedica justamente al arte feminista, al arte de mujeres. Y es interesante porque Nessi transcribe unos comentarios, ¿no?, sobre el despertar la conciencia, el invitar al diálogo, de lo que significa ser mujer en esta cultura patriarcal, y compara dos artistas bien características de la década del 70 en La Plata, que creo que hay en el acervo del Provincial obra de Silvia Bianconi, pero bueno, yo no vi con esas imágenes, una pintora dentro de lo que es una posfiguración, eh, y que más tarde se va a dedicar a los textiles, y creo que, bueno, ahora retoma, y la compara con Mirta Rossetti, una pintora que estudió con López Osornio dentro del plano de lo que es la pintura abstracta geométrica, y que, bueno, en el contexto de los años 70 tan complejos, ¿no?, y bueno, genera, se auto eh, digamos, se va a radicar en Misiones, y bueno, formó parte o forma parte de la Facultad de Artes de Oberá, ¿no?, con una tradición de todo ese bagaje tan significativo en el contexto de la enseñanza de las artes en la ciudad de La Plata, desde Cartier a López Osornio y en los 70, de fundamentalmente la geometría. Y ahí también va a citar, bueno, toda una serie de artistas entre los 70 y los 80 en La Plata, como Graciela Lorenzo, Teodelina García Cabo, Beatriz Uribe, ¿no?, Irma Amato, Nelva Greco, Eve Redoano, Cristina Manganiello, Alicia Dufour, Hernández Dufour, Norma Posca, que bueno, va citando y va componiendo en el diccionario temático de las artes plásticas algunas imágenes y algunos comentarios en cada uno de los talleres. Muchas de estas han sido profesoras de diferentes talleres y asignaturas de la Facultad de Bellas Artes, otras asiduas representantes de la Asociación de Artistas Plásticas de la Ciudad de La Plata y de la provincia. Y bueno, yo ponía en este estado de la cuestión que trabajando finalmente en un artículo muy reducido, que todavía, insisto, no salió y no sabemos cuándo va a salir, bueno, tuve que hacer una reducción extrema, pero bueno, he dado cuenta un poco de las diferentes generaciones, ¿no? Norma Posca, Maya López Muro, Exilia Odoque, dentro de lo que es ese conjunto de grabadoras que van a formar un núcleo en el Bachillerato de Bellas Artes, Elena Curián, Cristina Terzaghi,
María Celia Grassi, que la vamos a ver inmediatamente como una figura clave y controvertida como directora del museo, ¿no? Verónica Dillon, Pino Wagner, Susana Ramírez, Cecilia Selagoski, Patricia Grutti, Patricia Ciocchini, Graciela Genovés, Nona David, Magdalena Catoche, bueno, una infinidad de artistas, algunas dentro de una corriente figurativa, otras accionistas o dentro de lo que va a ser un arte vinculado a la acción social en los 90, como Fabiana Di Luca y el colectivo La Grieta, la producción de Paula Toto Blake, Fernanda Piamonti, una exalumna del Bachillerato de Bellas Artes, excelente pintora y dibujante que ha obtenido algunos de los premios, Florencia Melo, María Vega, Marcela Cauti, bueno, Verónica Miller, tantas, Estela Isuel, que está mal escrito, perdón, Constanza Cliocciati, Mariana Chiesa, entre algunas de las artistas que, bueno, yo había frecuentado y que daba cuenta brevemente en ese texto. Dentro de estas fragmentaciones creo que hay que tener en cuenta, si uno quisiera indagar, justamente que la dirección del museo tuvo en tres momentos mujeres a cargo de la coordinación y la dirección, ¿no? Entre el 22 y el 30, Ernestina Rivademar, que esto está documentado en la muestra que realizan las docentes e investigadoras, justamente Florencia Suárez Guerrini, Berenice Gustavino, Lucía Sablov, Marina Panfili, Lucía Gentile, que denominaron a esta curaduría Ilustres Desconocidas, en marzo del 2017. Creo que, bueno, representa esa muestra con ese catálogo que se puede consultar online en el repositorio del CEDICI, de la Universidad de La Plata, un precedente del estado actual de, bueno, una sistematización breve, porque se trata de un catálogo, de estas primeras décadas en la colección del museo a través de la figura de Ernestina Rivademar, que fue el que se comentó también el otro día en la charla, bueno, fue pintora, realizadora cinematográfica, en esos años pudo reunir a través de la gestión con donaciones particulares y adquisición de obras en certámenes, una cantidad interesante de pinturas, grabados y dibujos de artistas contemporáneas a ellas, que además luego, bueno, de su dirección continuó su formación europea, la característica formación en Europa con todos los artistas, tanto del ámbito de Buenos Aires como del interior, ¿no? Ese imaginario de completarse allí, su participación dentro de la cinematografía con el film Ilustre Desconocida, y en una muy buena reseña que hace Juan Cruz Pedroni en estudios curatoriales de la muestra que producen estas colegas, él hace hincapié en que la mayor parte de la producción exhibida se ubica entre la década del 20 y el 60 respecto de la muestra, ¿no? Perteneciente a las colecciones de La Plata, perdón, a los salones de La Plata, Mar del Plata y Tandil. Simplemente para que tengan en cuenta alguna de las pintoras y grabadoras y dibujantes que las profesoras sobre las que profesoras investigaron son Mané Bernardo, Aida Carballo, Gertrudis Shale, Dora Sifón, Elia Correa Morales, podríamos mencionar también a Emilce Margarita Zafocarda, Alicia Orlandi, Anita Pairó, Marta Pelufo, bueno, entre tantas que dan cuenta en esta digo, sumamente importante y necesaria muestra que realizaron las chicas, y que digo las chicas cariñosamente porque son exalumnas, y que además el catálogo, digamos, es una publicación que sienta un precedente después de esa tan lejana del diccionario temático. En el interín quiero decir que evidentemente textos de sala y pequeños catálogos seguramente en la biblioteca del museo podemos encontrar, que lo han realizado.
no quise dedicarme, porque tenía solo mi biblioteca en este momento el catálogo del año 98 del Museo Provincial, no tengo el de los 50 años, pero en el catálogo del 98 tengo que decir que solamente se da cuenta de una pintura de Raquel Forner, el autorretrato, y sí en la sección del gabinete de estampas, sí se da cuenta de por lo menos 4 artistas mujeres, ¿no? Pero hay como o había una cierta tendencia a no reseñar, o en realidad esta cuestión de la invisibilidad o la no visibilidad es compleja en el contexto de lo que son los museos en la provincia de Buenos Aires en particular, porque sabemos que hay un déficit en realidad de salas de resguardo, no porque los directivos o porque el personal especializado de los museos no quiera hacerlo, sino porque siempre hubo esta problemática y esta falta de infraestructura para montar las muestras patrimoniales, de salas concretamente, y de dinero destinado a publicaciones. Entonces es algo que en realidad forma parte de un paquete más complejo. Sí, es cierto que dentro de las historias canónicas, como solemos llamar en la actualidad, ¿no? De la historia del arte argentino, bueno, hay una falta de figuras femeninas importantes. Pero también te debería decir que no solo de la falta de figuras femeninas importantes, sino que también el arte que corresponde a las colecciones de los museos locales o provinciales, también está fuera, digamos, de ese patrón o de esa serie de lo que generalmente se va a documentar. Bueno, volviendo a, a esta presentación, y en el contexto, digamos, de cómo se va incrementando un estudio, una incorporación de obra de artistas mujeres, hay que destacar que durante la extensa gestión de María Celia Grassi, que digo, figura controvertida, pero los que hemos transitado en los 90 como incipientes docentes, digamos, de estudiantes a docentes, y los jóvenes artistas durante la década del 90, que es un momento más fuerte de la gestión de la ceramista y profesora María Celia Grassi, el intercambio entre el museo y la Facultad de Bellas Artes fue muy grande, ¿no? Intercambio bueno, poco tiene que ver con lo que estamos haciendo también ahora, ¿no? De realizar cursos, de que los alumnos fueran, que el alumnado participara a través de las muestras patrimoniales y de las muestras esporádicas o temporarias, del conocimiento, de la participación en los salones. Y entonces en ese contexto, bueno, parte de las gestiones del ámbito de cultura de la provincia es la creación del Salón de la Mujer y su protagonismo cultural, que está enmarcado en las políticas públicas instituidas a partir del año 87, ¿no? Instituyéndose en el 90 el Salón de la Mujer y su protagonismo cultural, con 14 ediciones, que hasta el 91 se produce abierto completamente, y creo que es en el 93 cuando no se restringe, sino que hay una participación masiva y se hace nacional, pero se instituye un premio o una serie de premios. También cabe decir que en el contexto o en la contemporaneidad del salón, y hoy la distancia histórica permite una evaluación y una necesidad de estudiar esta concreta, esta serie de hechos que se suscitan, en esos
años 90 aparecía como algo controversial, ¿no? Porque cierta tendencia a una narrativa posmoderna o, digamos, en una concepción de cierta pureza o de cierto esnovismo, se lo criticaba. Mientras que si podemos verlo en una dimensión de lo que implicó la incorporación por premios adquisiciones de una cantidad de obras, como también de la afluencia, ¿no? Porque en los primeros salones participaron 400 aproximadamente y se llegó a las 1000 obras en cuanto a la multiplicidad de disciplinas convocadas: grabado, cerámica, escultura, arte textil, fotografía, videoarte, junto con los lenguajes tradicionales, y la idea de jerarquizar la labor artística, plástica, visual de las mujeres, ¿no? Teniendo en cuenta que un conjunto de instituciones públicas y privadas participaban en la selección, pero también en la premiación. La Universidad de La Plata, la Comisión de Ornamentación, o sea, acá se vino como una línea, ¿no? El COAP, la Municipalidad, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, EDELAP, y el Colegio Profesional de Ciencias Económicas. Entonces, me parece que es algo que necesita, digamos, yo empecé a relevarlo a partir de una sistematización que hicieron tanto Daniel Sánchez como Soledad Oyuela, investigadores del museo, que luego pasa a ser una muestra en el 2018. Yo empecé en marzo del año pasado, bueno, tomé algunas, relevé algunas, saqué algunas fotos. Esto es lo que pude como poner dentro de un relevamiento en un día, que había hecho con esta idea del artículo que luego tenía que ser tan breve que no pude ocuparme del salón. Pero digamos, el comienzo con una folletería bastante sencilla, luego se va incrementando, pero digo, la capacidad económica tampoco daba para demasiado. Lo que quiero destacar es fundamentalmente el carácter amplio, heterogéneo, de alguna manera homogeneizador en el buen sentido, ¿no? Porque la jerarquización se dio con la premiación, pero la posibilidad, recuerdo un gran salón en el 97 en el Pasaje Rodrigo, cuando todavía no era Pasaje Rodrigo, o en el Teatro Argentino antes de la inauguración, donde salas y salas imaginan 1000 obras de artistas, en las cuales había artistas más conocidas, más reconocidas, con una trayectoria importante, y artistas nobles, ¿no? Lo cual eso habla como de otra, de una alternativa, digamos, a cierta circuito más o menos estandarizado, canónico. Bueno, esto es el flyer de la muestra que realizan justamente con la curaduría de Soledad Oyuela y Daniel Sánchez en el 2018, donde se vuelve a poner en valor, y creo que, digamos, fue como el comienzo de la necesidad de historizarlo, de hacer una investigación sobre estas adquisiciones, pero que creo que todavía debe procesarse, ¿no? Y aquí le pedí, no tenía el dato de esta obra, Las Anónimas, de Becky Levy de Katniss, del Salón del 2004, ¿no? Me parece también muy interesante la textura que se genera en esta obra. Me recordó estas muñequitas que vienen de la tradición artesanal ecuatoriana o de América en general, ¿no? Para despejar el mal sueño. También sobre la base de el acervo resultante del Salón de la Mujer,
Laura Rey, otra investigadora del Museo Provincial, realiza una pequeña muestra en la biblioteca del museo en marzo del 2019, que la denominó Lo femenino como mirada, ¿no? Con una pintura, técnica mixta, dibujo-pintura, digamos, podríamos hacer la doble correlación. Y les diría que si encuentro del 95, la de Patricia entró como técnica mixta. Detrás de la noticia, de Beatriz Negrotto, Encuentros y Desencuentros, también una mixta entre lápiz, entre dibujo-pintura, y de Mariela Constant para el Salón de la Mujer del 2003, El Desembarco. Entonces, me pareció también interesante, bueno, esta fotografía. Les cuento, vuelvo a reiterar que la mayor parte del material que estamos viendo, del material fotográfico, está en la página del museo, en la página Facebook del museo. Me pareció acá interesante la presentación y algunas de las palabras, de los conceptos que vierte Laura Rey, donde encuentra que pensar lo femenino no como un género, ¿no? Aunque hay que aplicar esta perspectiva de género, pero situada, ¿no? Situada en el contexto de que estamos hablando también desde la ciudad de La Plata, desde un museo provincial, con todas las implicancias de, digamos, carencias que históricamente ha tenido la historia del arte respecto de lo que pasa por fuera de Buenos Aires, eso me refiero, ¿no? Entonces, sí, pensar lo femenino no tanto como un género cerrado, sino como un espacio subjetivo, un espacio de localización paradójica, donde lo disruptivo transita en los márgenes, entre el centro y la ausencia. Me pareció bien interesante esta síntesis de Laura, porque bueno, es un poco lo que va atravesando toda la charla, toda la posibilidad de encontrar entre el centro y la ausencia una serie de intersticios, ¿no? de cómo se manifiesta algo de esta problemática de artistas mujeres. Bueno, entonces, con ese estado de la cuestión, que implica un poco este relevamiento, digo, armé como dos grandes grupos, ¿no? Dos grandes constelaciones, una constelación que podríamos decir la constelación figurativa y la constelación abstracta, como para dos grandes corrientes, que atraviesan podríamos decir, las cronologías, pero bueno, el punto de partida es la madre, si se quiere, de todas las pintoras argentinas, en cierto modo, de las pintoras figurativas, que es Raquel Forner, con este autorretrato del 41, que gentilmente han digitalizado el Salón de Arte de Mar del Plata, en el cual se inscribe esta obra, que es premiada en el 42, y Raquel Forner, digo, con una trayectoria independiente, con una trayectoria que también entra en constelación con otras artistas latinoamericanas del periodo, ¿no? Pensemos en Leonora Carrington, pensemos en Remedios Fabro, pensemos en María Izquierdo, en Frida Kahlo, digamos, como artistas que están produciendo una figuración crítica a partir de una mitología individual, de una historia de vida, de una complejidad que reúne la singularidad, lo individual, la condición de mujer, pero situada en una problemática moderna, compleja, como es esta primera mitad del siglo XX, y concretamente acá como la figuración del dolor, ¿no? Como bien lo expresa Diana Wechsler. De alguna manera Diana Wechsler dice que Raquel Forner inventa la modernidad a través de una figuración del dolor. ¿Cuál es el dolor?
bueno, ese dolor va de de la Guerra Civil Española a ese desencadenar del absurdo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en ese tránsito, Raquel Forner siente la necesidad, aunque su tratamiento es expresionista, de ser realista por una cuestión de dar testimonio, y dar testimonio a través de una construcción de su figura, es decir, de alguna manera el autorretrato es una afirmación de la figura del artista, mujer, en un pequeño mundo donde el conocimiento, los oficios, pero también el mapa de la Argentina, la pareja, ¿no? Porque su paridad con Bigatti es fundamental acá, su compañero de vida, y por detrás algo que tiene que ver con otras pinturas, ella inscripta como, ella figurada como el cuerpo de Cristo, ese cuerpo de sacrificio, ¿no? Con los estigmas, y también las lloronas o las suplicantes, ¿no? Por eso pongo esta frase que hoy es tan significativa, ¿no? Por los acontecimientos que vivimos con Facundo, por ejemplo, ¿no? Discúlpenme, pero tengo que hacer esos links necesariamente, ¿no? Y es que el dolor por los hijos perdidos engendra justamente en la mujer un dolor que arrastra el llanto, ¿no? Entonces, hay algo que siempre va a estar en los fondos de Raquel Forner, que son estas suplicantes. Creo que en ese sentido hay una carga expresionista que se corresponde con sus contemporáneas, pero también hacia lo que luego se sucede, ¿no? Bueno, de la misma artista, también la Paloma Herida, ¿no? Con esta relación de la joven mujer. También cuenta el museo en este contexto de la década del 40, donde la figuración, de alguna manera, en las mujeres ahí está también interceptada por otra playa de mujeres abstractas, geométricas, concretas, y por algunas surreales, pero bueno, en ese mismo contexto, a partir de donaciones, el museo tiene un wash de Amelia Peláez, una pintora cubana sumamente interesante, ¿no? En este tejido, en esta trama que elabora, ¿no? Desde un lugar de lo cotidiano al ornamento, como un motivo ahí de indagación. Yo no sé, me vas a decir los tiempos. ¿Hola? ¿Cómo? Cuando hablaste del tema del dolor de familiares desaparecidos, me vino la imagen de Clara Ciocchini, de La Noche de los Lápices, Sí, creo. Sí, sí. una de las desaparecidas de La Noche de los Lápices, y justamente el grupo era de La Plata. Me vino, sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y Claudia Falcone estudiaba en Bellas Artes también, si mal no recuerdo. Sí, sí, son las chicas de La Noche de los Lápices del Bachillerato de Bellas Artes. Sí. Sí. Cuando apareció el apellido me vino, los tengo presentes y me vino inmediatamente. Claro, claro. Bueno, bueno, después charlamos, si querés, hacia el final. No, está bien, está bien. Puedo seguir, gracias. Bueno, gracias por el recuerdo. Sí, está muy presente también porque hay algunas pintadas y la Comisión de Derechos Humanos del Bachillerato de Bellas Artes tiene tiene una página y tiene material que ustedes pueden ver, incluso con obra. Yo en este caso puntualmente sobre ellas no tengo ninguna imagen que las esté representando en esta secuencia, pero bueno, hay obra de artistas que trabajan sobre el tema específicamente. Bueno, un poco este primer momento tiene que ver un poco, digamos, con esos cuerpos, es decir, la figura humana encarnado en autorretratos o en figuras femeninas donde se hacen cargo y encarnan ese dolor por diferentes situaciones contextuales,
contingentes respecto de la locura, digamos, de las políticas de las muertes, o por cuestiones de incomprensión, como puede ser en la obra de Aida Carballo, una obra temprana, ¿no? Del 48, La calle, el corazón y la lluvia, donde en una aparente representación ingenua, en realidad se pone en juego eso que luego va a encarnar a través del humor, pero también a través bueno, su propia disolución en su locura, ¿no? Pero acá me parece muy interesante porque ese corazón abierto tiene que ver también con estas indagaciones, que es lo más conocido, es en Frida, ¿no? En Frida Kahlo, pero tenemos una Aida Carballo que hace parecer esto, ¿no? Como este lugar de disruptivo de lo femenino. También me interesó de Lina Amalia Querel, que si bien en su momento en Ilustres Desconocidas está expuesta esta obra, sobre todo las dos, pero me interesó La noche en el taller del 58, porque aparece una representación del trabajo femenino, digamos, y pensemos el contexto de los años 50 con el voto femenino, con lo que significó la figura de Evita, ¿no? Y la simple representación de la máquina de coser, que hay podríamos armar una iconografía de la máquina de coser. Lo más conocido es la imagen de la costurera de Bernie en los primeros pasos, pero acá, digamos, Lina Amalia Querel la pone no solo como un hecho de costumbrismo, no me gustaría acá aplicar solo, es costumbrista sin duda, pero tiene que ver con ese posicionamiento de una labor femenina que permite a la mujer de bajos recursos ser productiva, ¿no? Esto creo que está puesto en funcionamiento. Simplemente marcar algunas cosas. Saltando un poco a algo más lúdico, si se quiere, con Delia Cancela y Pablo Messellán, esta obra que es casi icónica en el museo en los últimos años, siempre aparece en varias curadurías, pero me interesa en el sentido de que, bueno, se trata de una pareja de artistas. Delia Cancela, se hizo hace un par de años una muestra antológica en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Un artista que luego del premio BRAC, bueno, viaja por Pablo Messellán por Europa y se dedica al textil, se dedica a la imagen publicitaria. Pero bueno, esta obra, digamos, es interesante por lo novedoso del tratamiento en el contexto de la experimentación de los 60, y también porque, bueno, es una pareja de jóvenes astronautas y es un poco la utopía, digamos, o la heterotopía de un mundo de paridad, un mundo de florecimiento, ¿no? Un mundo realmente idílico, que contrasta, me parece muy bien, con esta otra pareja, producida por Vilma Villaverde. Vilma Villaverde es una excelente ceramista que obtuvo su premio Conex en el 92, de Buenos Aires, y también trabajando en la Facultad de Artes Llobregat. No sé exactamente la fecha de esta obra, Federico, pero sé que ingresa como premio de adquisición por el Salón Trienal, y consultando la página de Vilma Villaverde, bueno, ella señala un periodo de obra realista entre 1982 y 2002, con lo cual es muy amplio la brecha para datarla sin que yo no tenía la ficha técnica. Pero me pareció muy interesante el contraste, digamos, de esa, por la vía lúdica, de Delia Cancela, ¿no? La paridad en la pareja, y acá Vilma Villaverde como realiza una sátira social, ¿no? En su producción Vilma tiene una serie por ahí más conocida, que es la de los sanitarios, donde también apela a lo grotesco y al humorismo, y cómo, bueno, ese cierto humor deja paso a una sátira de la representación típica en las fotos familiares, en las fotos de las parejas
de los comienzos del siglo XX, donde, bueno, esa jerarquización del hombre frente a la mujer, donde tal vez puertas adentro la que mandaba era la mujer, ¿no? A veces ocurría esto, pero bueno, un poco ella pone en juego estas cosas en su serie realista, ¿no? Si ustedes consultan la obra. Bueno, un poco en contexto con lo que la participante recordó a las víctimas de la Noche de los Lápices. Recuerdo, digamos, esta obra de Eve Reodano, y me agarra también como una nostalgia, ¿no?, por Eve, ¿no? Porque creo que es una artista y una ilustradora en La Plata que merece, bueno, que se le escriba algo, ¿no? Concretamente. Ella tuvo un protagonismo compartido, ¿no?, con Miguel Ángel Alzugaray, con un grupo de artistas, a los cuales algunos mencioné hace un momento, como Neira Puriano, un grupo de artistas que digamos, tuvieron como que refugiarse puertas adentro en los 70, ¿no?, en toda la etapa de la dictadura, y que con el advenimiento de la democracia empiezan a mostrar de una manera muy potente, tanto en el MUMART, en lo que hoy es el MUMART, el museo, en el pasaje Dardo Rocha, como en el provincial, como en la Asociación de Artistas Plásticos, y en la Fundación Centro de Artes Visuales, ¿no?, que fue como un lugar clave en la revisualización y en el reagrupamiento con Ana María Gualtieri en los 80 y parte de los 90. Entonces, un poco ese recuerdo de Eve Reodano, que tal vez es más conocida por las series de Casas y Humos, que tiene su carpeta en el Museo de la Silografía de Edgardo Vigo, y que tiene esta serie que es muy potente, ¿no?, porque es silenciosa y austera, además, con esta ronda de pañuelos blancos y negros. No sé cómo estamos de tiempo, medio pasados, pero tengo un montón. Voy a ir más rápido. Estamos bien, Leno, no te preocupes. Bueno, otra obra así rimbombante en cuanto a ciertas obras que aparecen también en las curadurías de las muestras del mes. Patricia Sánchez Pórfido ha reseñado esta obra, pero interesante porque Milton Martin también una figura controvertida hace unas décadas. Es interesante su filiación al grupo justamente de la posfiguración, con Diana Dowe, con Roberto Gómez, con Alberto Heredia, Jorge Alonso y Elsa Soldevin, ¿no? Y su pintura es muy interesante también en cuanto que reúne, sintetiza, o hay varias referentes ahí que tienen que ver con la ilustración, que tiene que ver con lo ornamental, pero también con la imagen pop, afichística, y con lo surreal, ¿no? Y en ese surreal, y que vinculado a su última producción, o por lo menos las últimas muestras que se hicieron sobre una asignación de bestiarios, ¿no?, cómo hay un desplazamiento de ese objeto de deseo y de ese objeto fetiche que siempre está vinculado a la mujer, a un objeto de consumo, y además, bueno, esta boca y estos elementos que tienen que ver con cierto componente grotesco surreal, ¿no? Bueno, del Salón de la Mujer y su protagonismo, y del Salón de Arte Joven, otro salón a tener en cuenta en el contexto de mediados de los 80, 90, hasta la actualidad, que ingresa una buena cantidad de piezas de artistas contemporáneos al acervo del museo. Destacamos esta dibujo en técnica mixta, de dibujo collage, podríamos decir, de Graciela Genovés, La Plaza, que justamente obtiene el primer premio de la Cámara de Diputados en el 91. Vamos a ver que en Graciela hay un referente muy clave que va a tener que ver con esta generación de artistas, de dibujantes, pintores murales y pintores en general, que por un lado
es Osvaldo Atila, digamos casi un referente indiscutible de todo un grupo de artistas y profesores jóvenes en ese contexto de los 90, también algo de Miguel Ángel Alzugaray, y bueno, búsquedas particulares que va haciendo esta artista. Aquí, y en este caso, me reconozco como me tocó ser jurado ese año, representando a la facultad, en el premio para el Salón de la Mujer y su protagonismo cultural, y Graciela obtiene el segundo premio con este puesto de flores, ¿no? Que creo que se ha comentado, que aparece un video comentando esta obra, ella cuando hizo La Clínica de Color hace 2 años también. Y bueno, y la obra de Graciela tiene que ver con, bueno, con toda esta tradición de lo pictórico, que se deriva desde las primeras experiencias del fauvismo general, pero también anclado en, en lo local, con Raúl Russo, con la Escuela de la Boca, si se quiere, con, en el caso local, con Alzugaray y otros artistas, y un poco algunas de las cositas que yo ponía, que intento ir leyendo mientras hablo, es esta, ir como, hacer su propio camino, ¿no? Hay, en el contexto de fines de los 80, 90, bueno, hay una tendencia postconceptual muy fuerte, y sin embargo, bueno, hay una permanencia, perdón, en la figuración narrativa, pero de las pequeñas cosas, de lo local, de lo cercano, ¿no? De pensar una manera de habitar el mundo a partir de la cotidianeidad, y digo, para ella la pintura es un refugio, lo habíamos charlado de esa manera, ¿no? Un refugio posible en el cual se combina el jardín, las tareas cotidianas, el estudio, el salir a bocetar por las calles como un ejercicio, pero también para conectarse con el entorno y entrenar el ojo, ¿no? Y ese contexto en el cual la inscribo, y que un poco forma parte de esta constelación figurativa crítica, creo que tiene que ver con, bueno, esta tensión que se da en los 90 entre algunas tendencias que vienen de la vuelta a la pintura en la posmodernidad, el americanismo, lo regional y lo global, y frente a todo eso, ¿no? Cómo hay una serie de artistas, sobre todo en el plano de la figuración, que empiezan a evocar a maestros que fueron opacados, silenciados, que justamente en los comienzos de los 90, no todo es tremendamente terrible en ese contexto neoliberal, sino que también desde el campo de la cultura hay recuperación, ¿no? Entonces, de alguna manera activan lo que yo digo, una especie de academia, si se quiere, o contraacademia, o contracanon, que se vincula más a lo decolonial, para no utilizar un término del cual me hago cargo, que usábamos todos casi como un chiste de lo Lacan Pop en esos años, pero bueno, es volver a mirar de una manera significativa pintar lo cercano, ¿no? Representar lo cercano, vincularse con lo cercano para poder trascender eso, ¿no? Entonces, el sol afuera viene como en una línea donde va decantando estas miradas, de La Plata se traslada a San Telmo, esos entornos, ella va pintando en varias series de plazas, del barrio, de la transformación también por las migraciones y por nuevos sujetos que van apareciendo en ese contexto, digamos, de un barrio más periférico respecto de otros barrios en Buenos Aires, pero siempre con con esta dicotomía en un color bien saturado, la presencia de lo femenino y lo masculino a veces se integra y a veces también se tensiona, las vinculaciones con su historia personal, ¿no? La presencia de las niñas, la presencia del desnudo, donde la posibilidad del erotismo pensado como una construcción desde
la artista mujer, que no necesariamente objetiva como en el caso de la tradición del desnudo, sino que corriéndose siempre de esos lugares, ¿no? Y bueno, finalmente este sol afuera lo dona, se adquiere por la donación del artista, ¿no? Yo pensaba poner primero, tomando una frase de una guionista que cita a Agnès Varda, Las mujeres al sol, bueno, y justo aparece la obra de Graciela y me pareció plenamente significativo, ¿no? Porque el sol es lo que permite la pura visibilidad. En esta constelación, de alguna manera, entre la afirmación o la optimización a través de la corporalidad, los otros discursos, el discurso de la memoria que vimos con Eve, también se manifiesta en la obra de Verónica Dillon, que bueno, seguramente ella misma como protagonista estuvo hablando el domingo, ¿no? En una mesa de artistas que estuvieron desaparecidas. Y según su testimonio, bueno, esta obra se llama Urna, ella dice que recién pudo presentar su tesis en el 83, ¿no? Con la vuelta a la democracia, y esta obra se cargó de significación cuando se hizo pública, ¿no? Cuando ella dice Adolfo Silingo, responsable de los vuelos de la muerte, se da vuelta y habla, ¿no? Y ella, a partir de eso, bueno, genera en un proceso de cacharros y diurnas, le da una situacionalidad, y respecto de el modo de producción, dice, las matrices de los cuerpos eran calcos de cerámica de mis muñecos, que están enterrados en la urna con chamote de distinta granulometría, que emula ser ceniza de cuerpos cremados, ¿no? Y además estaba enterrado en tierra fresca, con raíces y demás que saqué del bosque. Y acá una aproximación que yo tomé cuando estaba la muestra en marzo del año pasado, la muestra por la memoria que hacen coincidentemente con la muestra del 8 de marzo. No me acuerdo exactamente, era en el contexto de la muestra de Chicha Mariani, ¿no? Acá se ve justamente cómo se trata de emular estos cuerpos que remiten, bueno, por un lado, ciertas exploraciones de ella de las formas funerarias etnológicas, ¿no? Que están en el Museo de Ciencias Naturales, y aquí vinculados concretamente a los vuelos de la muerte, ¿no? Bueno, en un tono más sarcástico, grotesco, ¿no? Para recuperar algo de otra ceramista, Graciela Olio, una gran ceramista platense que trasciende, ¿no? Y que entra en el plano internacional a través de workshops y diferentes intervenciones. Ella dona al museo... Empapado. No sé, estoy escuchando interferencias. Ella dona esta obra en el 2017, que es un tríptico, ¿no? Cerámica con lustres de oro y platino, modelado manual, y está montado sobre madera pintada. La obra la realiza en el 2003, dentro de una serie que se llama El banquete de los restos, ¿no? Esa serie activa, acá un poco tenía las diferentes series, que algunas como que son en proceso, Sátira Social, La Saga del Descubrimiento, Autómatas, los bestiarios contemporáneos, enanos, hasta llegar al Proyecto Sur, que lo va desarrollando desde el 2010 hasta el 2018, ¿no? Y además su concepto de cerámica expandida, ¿no? Bien interesante, donde de alguna manera todo esto, relaciones entre exceso, carencia, la animalización, la figura del cerdo como un animal característico en el bestiario, en el contrabestiario grotesco, bueno, habla de una metáfora incisiva de todas estas problemáticas sociales que se va a ir complementando con algo mucho más situado y concreto, que es la visibilización de los problemas con su proyecto Sur, ¿no? Voy a pasar de largo la cita, les invito a que lo miren en la página de Graciela,
que Claudio Ongaro Halterman le dedica a este bestiario un muy interesante comentario. Para llegar y para participar dentro de este bestiario en la figuración de la obra de Gisela Banzer, ¿no? Que también es premio de adquisición del Salón Provincial de Artes Plásticas Florencio Molina Campos del 2014 en la sección dibujo, ¿no? Y creo que esta serie se corresponde con el circo mitológico, donde ella misma expresa que la obra comienza a partir de una historia real, en este sentido va a trabajar con las especies en extinción, pero que las combina, bueno, en una especie de collage, pero que es propio del dibujo, con componentes surreales, con metamorfosis, y con un clima justamente enigmático, surrealista por excelencia, en esta distopía, ¿no? Humana frente a los animales, ¿no? Frente a los animales y a la naturaleza en extinción. Bueno, saltando a la otra gran serie o digamos, constelación para llegar al final, esta obra las profesoras las trabajaron en Ilustres Desconocidas, simplemente inaugura esta serie, podría haber sido otra, pero la presencia de esta pintura, Melancolía, de Anita Pairo, un camino, el de la abstracción y de la geometría paralelo, en muchas de estas artistas que transitan y que pertenecen al acervo del museo. También Marta Peluf, una abstracción blanda, lírica, informalista concretamente, su informalismo como una etapa, ¿no? Porque luego es conocida dentro del grupo BOA, vinculado a un pasaje de la abstracción informal a lo surreal, pero bueno, esta obra se conserva a partir de su premiación en el Salón de Mar del Plata. También de Ana María Moncalvo, ¿no? Una abstracción a partir de la sutileza de las derivaciones seguramente de rayogramas, derivado de ciertos contactos incipientes, siendo muy joven, con el Grupo Orión, y creo que además dentro de la historia de los grabadores, de las grabadoras argentinas del siglo XX, hay como una historia en particular, ¿no? Además, bueno, cabe destacar que Ana María Moncalvo fue académica de número en la Academia Nacional de Bellas Artes, ¿no? Lo mismo que dentro del acervo la obra de Alicia Orlandi, que es una artista oriunda de Avellaneda, que también se empieza a recuperar ahora en Avellaneda, empiezan a historiar los artistas locales, y su obra, bueno, trasciende, obviamente con premios internacionales y con participar una de sus obras en el MoMA, pero bueno, dentro de lo que va a ser el desarrollo de algunas artistas concretas y cinéticas, se destaca por el op art y el cinetismo, con estas tramas bien características de lo que luego va a ser el desarrollo en la educación artística, en la nueva visión o los lenguajes visuales, y esta trama con de op art con un juego también irónico, porque bueno, este espacio geométrico tiene que ver con los estudios de corazón del señor Rafael S.R., ¿no? Entonces hay algo también de una cierta ironía respecto de las discursividades. Mientras que acá, bueno, esta estructura de espacio abierto tiene que ver con estos juegos ópticos geométricos, en esta tradición tal vez iniciada por una Libby Pratt, por una Schenck, para mencionar artistas mujeres. Bueno, aquí poca material de escultura que pude recabar, seguramente hay obra de Nelva Greco, a la cual recordamos siempre como una de las principales escultoras de la ciudad de La Plata, pero bueno, en este caso
y Adriana Hemmingsen obtiene también del Salón de la Mujer y su Protagonismo Cultural el premio COAP, ¿no? Y es interesante porque Graciela inscribe una renovación de la escultura a partir del taller iniciado por el Osegui, un taller clásico en la Facultad de Bellas Artes, basado en el principio constructivo geométrico de lo concreto, pero ella incorpora básicamente un material bien contemporáneo, tecnológico, como el acero inoxidable, y la técnica de poder dar algún tipo de inscripción en láser, ¿no? Entonces es una técnica muy sofisticada, tecnológica, que viene a incorporar. Más allá de la abstracción, podríamos decir, pero manteniendo la idea de trama, me pareció bien interesante esta adquisición también por premio de arte joven, ¿no? Del Salón de Arte Joven de Micaela None, del 2014, Sin Remitente, donde, bueno, genera la repetición de esta transferencia del ramo de flores con algunas interferencias que se pueden ver acá, la flor, el atadito, y en su página, bueno, ella se plantea una serie de preguntas que va respondiendo respecto de cierta violencia en un aparente acto de ofrenda, ¿no? Cierta violencia solapada en el ramo, en el tener que aceptar o no aceptar, digamos. Una advertencia, como esa mirada, advertencia que nos plantea Laura en la curaduría, una advertencia, la naturalización de las relaciones entre lo femenino y lo masculino, entre los estereotipos, entre determinados actos que llevan a una instancia justamente de violencia mayor. Bueno, en el 2006 también me toca ser jurado, invitada del Salón de Arte Joven, ¿no? O Malvina tampoco, ahora tengo la duda, y obtiene el premio de la Honorable Cámara de Diputados del Salón de Arte Joven, Agustina Girardi, ¿no? Nacida en 1981, con esta obra que se llama Mañana, técnica mixta. Esta imagen la tomé de su página, donde aparece diferenciada cada una de justamente los paneles que integran este gran panel, y acá se puede ver en la página del museo la obra como puesta, como si funcionara la matriz y la reproductibilidad. Me parece también interesante pensarla, Agustina, en esta constelación, o en esta línea, digamos, de todo un legado de grabadoras y de grabadores, ¿no? Experimentales, pero también, digamos, ciertas referencias que pueden tener que ver con la cátedra de grabado y impreso de la Facultad de Bellas Artes, Agüero Muñeza de Caría, pero también en su historia personal y en su historia como exalumna del Bachillerato de Bellas Artes y como profesora del Bachillerato de Bellas Artes, de ese taller de grabado acuñado, digamos, en la figura de Norma Posca, del Maya López Muro, en la cual, bueno, ella se siente identificada en ese taller y en esa cocina diaria, si se quiere, como también en la geometría, ¿no? Y en una geometría que además breva de todo ese proceso de arte concreto y invención, si se quiere, que venimos viendo, pasando por las artistas de Lopar, pero también en la geometría sensible, que es muy cara a la ciudad de La Plata, con figuras como Paternò, por ejemplo, o Alejandro Puente. Entonces, digo, me interesa pensarla en ese lugar. Para terminar, lo que podríamos decir fuera de sala, que sería como otro capítulo para instalar también lo que no pertenece al acervo, pero que tiene que ver con las muestras temporarias, sobre todo en el incremento en los últimos años, en el microespacio experimental como en vidriera, una obra que no pasa desapercibida de la querida ceramista Florencia Melo, porque es una obra, una cerámica instalación, ¿no? Una obra en instalación y en acción,
donde cada 18 horas, ¿no? Entonces, junto con esta instalación, luego llevada, por ejemplo, puedo decir en la biblioteca pública, se acompaña de relatos de víctimas de violencia de género. Entonces creo que es una obra que esto además se completó con una acción que hizo en la vereda, ¿no? Quemando, haciendo quema de estas flores para hacer partícipe a las que se acercaban, con la fotografía tomada por Soledad Ayuela, de esta vidriera, donde aparece casi como un oxímoron, ¿no? La belleza con el horror, la belleza que tiene que dar cuenta necesariamente y ser testimonio de que algo como esto no tiene que ocurrir, ¿no? Lamentablemente cada vez más acentuado. Bueno, con estas apreciaciones cierro, que ya me pasé bastante, y queda como tanto por ahondar en las artistas mujeres de la colección de música. Bueno, muchas gracias y dejo de compartir. Muchas gracias, Lele. No hay problema por los minutos, por favor. Al contrario. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Lele? Supongo que sí. ¿Algunos ahí? ¿Quieren agregar algo? No los veo a todos, a ver. Muy buen aporte. Bueno, muchas gracias, nos dice Marta. Gracias a vos. Gracias, Elsa. Muy buen aporte. Bueno. Gracias, Bettina. Bueno, un montón de artistas que viven en otras ciudades, que hace mucho que no veo. Mariana. Ahora quiero trabajar sobre todas. Ojalá se abra y podamos ver el material. Muchas gracias, Rodrigo. René. René que interviene ahí. Cristina, esta Cristina que acá estoy viendo una en pantalla, ¿qué Cristina sos? ¿Avicenta? No. Hace mucho que no la veo, porque te veo cara conocida. Estoy viendo una Cristina en pantalla con una pintura por detrás. Ay, Cristina García, mi amiga. Y no sé si es Cristina Vicenta, ¿no? Cristina García. Cristina García. Ah, bueno, ¿qué tal? Sandés, pobre. No, pero pensé que eras una museóloga que conocía. Bueno, ¿cómo te va? Mi amiga, mi mejor amiga. Bueno, gracias. Ahí consultan si los folletos del salón de mujeres están en el museo. Sí, yo cuando fui en marzo del año pasado, que fui un día y después, bueno, quedé y finalmente como mi artículo tenía que ser de 6 páginas, decidí no, hay una carpeta en la biblioteca donde supongo que alguien para la muestra que hicieron Daniel y Soledad, había agrupado todas, bueno, todos los folletos. Yo saqué, pero es como esos días que uno saca rápidamente porque tenés una hora, fotos con el celular y la mayoría no tiene buena definición. Creo que en el caso del Salón de Arte Joven están digitalizados. No sé si iban a digitalizar el Salón de la Mujer. Sería muy bueno, y ya que escribe Maca del Curto, es como para pensar en un proyecto de beca o un proyecto de tesis, de licenciatura, ¿no? Digamos, esta es también un llamado a que nuestros estudiantes empiecen a pensar que estaría bueno trabajar estos temas, ¿no? Y de paso colaborar con el museo, ¿verdad? Bueno, es como un intercambio. A veces no se puede, pero porque están como en proyectos demasiado... a veces es difícil y estamos como
molestando, ¿no? Pero a veces es importante que empecemos como, y este material sí, está todo, la folletería está toda, ¿no, Federico? Absoluto, sí. Hay muchísimo material, muchísimas artistas para, para estudiar y para trabajar. Y la biblioteca, bueno, ahora estamos en pandemia, está todo muy complicado, pero la idea a futuro es que la biblioteca sea un espacio de investigación. La biblioteca y el Claro, archivo, ¿no? Que son dos cosas claro, distintas que tienen que ver y donde aparecen, bueno, donde tantas historiadoras y historiadores han iniciado, continuado y están hoy incluso seguro. recuperando investigaciones interesantes sobre la historia del arte bonaerense, la nuestra, ¿no? Así que yo creo que esto sirve muchísimo como forma de presentar la multiplicidad de temas y de artistas que hay y de tantas otras que también quedan por descubrir que quizás jamás se expusieron, quizás no, jamás se Exacto. expusieron y están sus obras en el museo, está la documentación, así que me parece, Lele, concuerdo que es una invitación a empezar a pensar estos espacios porque realmente son espacios con grandes antecedentes y otros completamente desconocidos. Desconocidos, digo, nadie los ha estudiado en profundidad. Seguramente se digitalice si ya no está hecho los catálogos del Salón de la Mujer, quizás sí, lo desconozco en este momento, pero sin duda es una parte de la historia más reciente del museo que tampoco ya creo que esta es no sé si la primera, porque hubo algunas exposiciones, pero una buena reivindicación de todas esas políticas que fueron extraordinarias. Sí, que como decíamos el otro día, un poco charlando, que lo he charlado con Daniel también, hoy tenemos como esa perspectiva histórica de poder salirnos también, porque Claro, claro. en el momento ves bueno, se cruzan aspectos que tienen que ver con posicionamientos ideológicos o lugares comunes o prejuicios. En cambio, en una perspectiva histórica, bueno, se ven los logros, Claro. muchas artistas noveles hoy son grandes artistas y están en el acervo del museo, y otras no necesariamente han seguido con su trayectoria, pero lo importante es esa, bueno, horizontalidad que me parece fundamental, ¿no? En un tipo de salón respecto de otras, ¿no? Como política de, de apertura a eso. Y casi pionero, ¿no? En la Argentina, Totalmente. Y además, seguro, pionero, sí, y además pensarlo como el museo como un a espacio de diferencia. formación, ¿no? No solamente Sí, no de legitimación, de reconocimiento y de formación, porque si no la historia del arte, bueno, hoy lo demostró muy bien Lele, empiezan a ser tres autores, cuatro, y así se replica, ¿no? Entonces es muy importante ver, ¿no? esa gama tan amplia de personajes, en este caso de mujeres tan invisibilizadas, más todavía, y empezar a pensar en estudiarlas y construir el museo como un espacio de formación académica, pero de formación amplia, con biblioteca, con archivo, disponible para quien le interese la investigación en estos puntos. La conferencia se va a subir, Hoy yo estoy. está grabada y se va a subir después a redes, a YouTube, junto con las otras también. A ver, preguntaban. Eh, la próxima no va a ser el miércoles que viene, va a ser el otro y va a estar a cargo de Cristina Fuckelman. Así que la semana que viene seguramente ya salga en redes la convocatoria. A ver si hay alguna otra pregunta que quieren hacer. De las caras. sí, da ganas de ponerse a charlar. Sí, Por claro. ejemplo, Patricia, que debe tener también ahí en su cabeza eh, varias a través de la obra del mes y demás, varias
aparición, varias, sí, muestras singulares de mujeres, ¿no? Bueno, Ahí siguen está los poniendo agradecimientos. el micrófono, me parece, ¿no? No, todavía no salió. A ver, No, creo que lo nada, no está, importa, ya creo que lo está podemos. intentando, pero no sé si estamos pudiendo. ¿Quién? Patricia. Ah, bueno. Pero bueno. Bueno, Tendremos que si hacerlo. no hay preguntas, veo que todos quedaron muy contentos. Bueno, muchísimas gracias, Federico, y la verdad que te deseo una buena gestión que empieza muy bien porque, bueno, tenés tantas ganas y tanto empeño que te vamos a acompañar todos Te y agradezco, todas agradezco y mucho, sí. todes, Tal cual. seguramente. Bueno, Eh, superemos este momento de pandemia. Igual somos como 80 personas, así que Muy bien, extraordinario. Veo que no se pierde el interés por el museo y eso me parece fabuloso. Así que bueno, en ese caso nos vemos dentro de 2 semanas en el conversatorio, la charla con Cristina. Y bueno, les agradecemos buenísimo. a todos. Esto se va a subir a redes, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá y nos estamos viendo. Hasta pronto. Pronto. Pronto, Chao. muchas gracias.